ahí es en donde se viene a desarrollar la doctrina gnóstica, hermanos, porque la doctrina gnóstica, recuerden que ellos enseñan que la manifestación del Padre, nadie lo ha visto, pero la manifestación viene a emanar, ¿verdad? Y son como waves, le dicen. Y Jesucristo fue la última. Pero ellos lo enseñan de una manera torcida que no lo vamos a meter en eso, ¿verdad? Pero no es así como lo enseña la palabra del Señor, sino que son agentes del Padre que Él manda. Y claro, ¿verdad? Que el libro se lo entrega el Padre. Y recuerda que todo esto se puede relacionar, hermano, con Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Recuerde que hemos usado esta porción de escritura numerosas de veces para hacer entender los planes de Dios, pero no hemos entrado en los detalles, porque no hay un versículo o un grupo de versículos que diga, mira, esto fue lo que se planificó en ese momento. Pero sí hay diferentes versículos que podemos usar, que eso es lo que se trató en ese momento. Y claro que están hablando de la redención del ser humano, el esquema de redención del ser humano. Y claro que se puede aplicar a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Pero note lo que dice el versículo 8. Bueno, una cosa más del versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Recuerden que la deidad siempre ha existido en su esencia, que es el Padre, el Hijo, bueno, en aquel tiempo era el Verbo y el Espíritu Santo. Y cada quien tuvo su tarea, su responsabilidad. Cuando usted lee el libro de Efesios capítulo 1, se da cuenta la división de ese capítulo y también mira la obra o el trabajo de cada parte de la deidad. Los versículos del 1 al 5 habla del Padre, los versículos del 6 al 9-10 habla de Jesucristo y los demás versículos habla del Espíritu Santo. Y todo esto es en favor a establecer la iglesia, que es la iglesia de Cristo. ¿Ok? Solo que eso también le podemos añadir ahí al versículo 7. Pero el versículo 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora, los proponentes de los instrumentos musicales en el culto usan este versículo para apoyarse. Estamos hablando de la adoración celestial, ¿verdad? Empezó en el capítulo 4. Y ellos dicen, bueno, ahí es una forma de adorar. Y ahí se usaron arpas. Y luego de aquí nos llevan a Apocalipsis capítulo 14 y versículo 2. Note lo que dice Apocalipsis 14, 2. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí eran como de arpas que tocaban como arpistas que tocaban sus arpas. Y luego lo llevan a Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, a su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Entonces digo esto, hermanos, porque se presta la ocasión, ¿verdad?, de que quizás llegue el punto cuando uno como cristiano va a tener que defender que dentro del cuerpo de Cristo Jesús no se usan instrumentos musicales. Y claro que ya sabemos los versículos. Efesios capítulo 5 y versículo 19 nos da la base o la tesis concerniente a esto. Y dice Efesios capítulo 5 y versículo 19 lo siguiente:
Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando siempre gracias por todo al Padre y al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para aquel que aún todavía no sabe formular una oración, ahí está la fórmula, ¿verdad? Le pidemos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Pero este no es mi punto, el punto es 19, donde dice, habiendo entre vosotros, o hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esta es la base. Por lo tanto, la Iglesia de Cristo no usa instrumentos musicales porque no hay ningún versículo que nos venga a autorizar. Entonces, ¿cómo explicaríamos este versículo? Versículo 8 de Apocalipsis capítulo 5. Vamos a regresar al versículo. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí estas figuras se usan como oraciones de los santos. ¿Lo miraron? Bueno, los miro muertos en esta mañana, hermano. Están como... relax. Nos estamos gozando en estudiar la Biblia. Sonrisa. Ya amaneció. Dicen aquí que son las oraciones de los santos. Son las oraciones. Es todo lo que está significando todo esto, ¿verdad? Y otra cosa, cuando usted va a Apocalipsis capítulo 14, versículo 2, note el lenguaje ahí de vuelta. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido. ¿Qué palabra se viene a usar aquí con frecuencia? ¿Cómo? Cuando estudiamos concerniente a esta figura, ¿qué fue lo que se nos enseñó? ¿Recuerdan? Que cuando es una símile se usa la palabra como. Esto nos da un contraste o una comparación entre dos cosas. ¿Ok? Entonces, miramos nosotros, hermanos, que no lo moví, brother, no lo moví. No, perdón. Ya caminó 6 pies, hermano. Esto lo miramos nosotros, ¿verdad? Que la comparación nos está haciendo entre las arpas. Aquí en el capítulo 14, versículo 2, dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban las arpas. Está usando algo literal para que podamos comprender algo figurativo, algo que se va a oír en el cielo, solo que no está hablando de algo literal. Es una símile. Y también la puede decir que es una metáfora, porque casi son lo mismo, ¿verdad? Y Apocalipsis capítulo 15, versículo 2, habla de lo mismo. Ese es el primer argumento que uno usa, ¿verdad?, concerniente a los que están diciendo y usan este pasaje como autoridad para usar instrumentos musicales. Es una símile, es una figura en la palabra de Dios. Segundo, cuando se usa la arpa, se está usando algo literal, algo material. Y según la palabra del Señor, miramos nosotros, ¿verdad?, que en el cielo no va a haber cosa material. 1 Corintios capítulo 15 dice que lo material, lo que es de corrupción no puede heredar, ¿verdad?, lo que
es lo que es de incorrupción. Es decir, que carne y hueso no puede heredar el reino, sino que vamos a tener que ser un espíritu. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesucristo se le aparece a sus discípulos? Que dicen ellos, es un fantasma. Y Jesucristo le dice, tócame. Era carne, era hueso. Por lo tanto, Jesucristo les quiso enseñar, ¿verdad?, de que Él no era un fantasma, sino que Él era algo real que estaban viendo. Pero cuando vamos a Juan capítulo 4, versículo 24, miramos que dice ahí que Dios es espíritu. Entonces, hay dos contrastes. En lo espiritual no se va a heredar nada que sea material. Y hay otros versículos que podemos nosotros usar concerniente a este punto. Solo que son dos argumentos que podemos ver nosotros, y el tercero es por lo que dice el texto. El texto dice que son las oraciones de los santos. Y esto, hermanos, es algo muy común en el Antiguo Testamento. En Salmo 141 y versículo 1 en adelante dice que el incienso eran las oraciones de los santos. Y claro que en el Antiguo Testamento miramos nosotros que cuando el sumo sacerdote entraba y encendía en donde estaba el incienso, ¿verdad?, era un aroma hacia Dios. Solo que todo esto, miramos nosotros que es lo que enseña el versículo 8. ¿Ok? El versículo 9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado con la sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua y pueblo y nación. Esto es un cumplimiento de Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Note lo que dice Daniel 7, 13 y 14. Y recuerden que el libro de Daniel está hablando de los reinos, pero en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, dice la palabra de Dios lo siguiente. Daniel capítulo 7, versículo 13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno y nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esto es una profecía, y esto es concerniente a Daniel capítulo 2 y versículo 44. Aquí en Apocalipsis capítulo 5 ya se ha establecido esta profecía, y lo miramos nosotros en el versículo 9. Y claro que todos ya sabemos la historia de Jesucristo, que Jesucristo fue una persona que tuvo dos naturalezas, humana y divina. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 en adelante, habla de la naturaleza humana. Es uno de ellos, uno de muchos versículos que habla de la naturaleza humana. Y la razón en por qué tuvo que tener naturaleza humana era para que pudiera cumplir con todo lo que estaba en el libro. Tenía que ser un cordero y tenía que venir de Dios, Juan capítulo 1, versículo 29. Tenía que ser una persona quien no hubiera engaño en su boca, Isaías capítulo 53, versículo 7 al 9. Y Jesucristo fue precisamente eso. Fue una persona quien vivió en esta tierra, pero no pecó jamás en su vida. Y esto lo miramos nosotros en Hebreos capítulo 4, versículo 15, que fue humano y estuvo sujeto a todas las tentaciones que usted y yo estamos sujetos, pero permaneció sin pecado. Y claro, ¿verdad? Que es Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice que Él siendo Dios no se aferró a Dios o a esa postura, sino que se vino a convertir a un siervo, es decir, tomar
la naturaleza humana. Solo que esto es lo que habla el versículo 9. ¿Ok? Y claro que todo esto fue para que pudiese cumplir lo que se había decidido en la eternidad, de que Jesucristo iba a llevar todos los pecados en su carne de todo el mundo. Y esto lo declara Romanos capítulo 8, versículo 4, que en su carne llevó todos los pecados del mundo, porque era el Cordero perfecto, era el Cordero que pudo ser inmolado para quitar el pecado de este mundo, para que así pudiese ser el vencedor sobre el que tenía el imperio de la muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Y todo esto, hermanos, dice que era un misterio. Un misterio es algo que no se conocía, no se conocía. Aquí está la eternidad y aquí está el misterio. Y el misterio es la redención. ¿Ok? Pero en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, ahí está la planificación. Hechos, capítulo 15, versículo 18, ahí está todo lo que se llevó a cabo. Pero vino, y durante este año, hasta que llegó hasta la cruz, que fue crucificado, Jesucristo, todo esto permaneció en un misterio. Y claro que sí hubo profecías, sí hubo profecías del Antiguo Testamento, pero muchas de las profecías la gente no las entendió, no las entendió. E incluso hubo una ocasión en Daniel capítulo 10, 9 o 10, cuando el ángel se le aparece a Daniel y le habla de este misterio, y le dice el ángel, sella estas palabras porque no es para este tiempo. Ahora, ¿lo entendió Daniel? Daniel dice que estaba confuso. Si Daniel, quien estaba recibiendo la revelación, estaba confuso, continuar la gente a quien se le estaba enseñando y predicando. Pero digo esto, ¿verdad? Para que miren que era un misterio. Y luego ya cuando vino en el Nuevo Testamento, este misterio ya se le vino a revelar a los apóstoles. Y esto lo sabemos por lo que dice Efesios capítulo 3 y versículo 1 al 7 y el 11. Note lo que dice. Efesios capítulo 3 y versículo 1 al 7. Y este es el apóstol Pablo hablando. Y Pablo fue el último apóstol quien Jesucristo se le apareció y le reveló todo esto. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, ahí está, el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, porque ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Solo que el ministerio era la salvación de todo mundo. Este misterio lo vemos por primera vez en Génesis capítulo 3 y versículo 15. Lo vemos después que en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4, Dios se lo menciona a Abraham. Y luego consecutivamente miramos nosotros las profecías de todo esto a través del Antiguo Testamento. Ya cuando llegamos al Nuevo Testamento,
Ya entonces Jesucristo escoge a sus apóstoles y los envía. Ahora, miramos nosotros que Jesucristo escogió a sus apóstoles con una intención de poder distribuir, de promulgar el misterio a todo mundo. Y esto lo vemos que fue obvio cuando Jesucristo, ¿verdad? En Hechos capítulo 1, versículo 8, les dice que ellos salgan de Jerusalén, de Judea, Samaria y por toda la tierra. Solo que todo esto apunta a este punto, y me estoy refiriendo al misterio. Estoy interpretando lo que la Biblia dice concerniente al misterio. El misterio era misterio porque no se conoció por muchos años, pero ahora ya lo entendemos. Que el Evangelio, la salvación, no solamente es para un solo grupo, sino que es para todo el mundo. Y por eso ya entendemos aquí la interpretación cuando dice que redimió para Dios de todo linaje, de toda lengua y pueblo y nación. No hay ninguna raza en particular que vino a salvar Dios, sino que vino a salvar a todos. Japoneses, chinos, mexicanos, rusos, etc. Pero la cosa es de que pues ellos quieran ser salvos, ¿verdad? Entonces lo que dice el versículo 9, y nos ha hecho, bueno, hay otro versículo que quiero que lean, mira el Efesios capítulo 1, el versículo 9 y 10, porque aquí está la parte de Jesucristo. Algo de lo bonito que aprendemos de eso es que de todas las naciones hizo una, Sí, de todo linaje de la tierra. por eso. Y es lo bonito que en Cristo venimos a ser uno. Ya. Y ese reino es espiritual. Sí. Los demás reinos eran materiales o eran físicos. Yo siempre tengo un pueblo de él, que él escogió, Sí. y hasta la fecha lo siguen, y es compuesto de toda raza. Así es. Hermano Víctor, ¿iba a decir algo? Sí, no, porque pues ya sabemos que la salvación, el pueblo escogido, pues era Israel de Dios, ¿verdad? Dijo Pablo, ¿verdad? Pues cuando como voy a los gentiles, ¿verdad? Es ahí donde ya de ambos pueblos, ¿verdad? Pues hizo uno, de los gentiles y los de Israel. Correcto. En cuanto a ahí en Isaías, hermano, 9:6, dice, porque un niño nos ha nacido hijo, nos ha dado el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado es su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová hará esto. Así es. Era la profecía, ¿verdad?, de Cristo. Así es. Y miramos nosotros, ¿verdad? Que en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, note lo que dice, dando a conocer el misterio, otra vez la palabra, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Cuando uno lee versículos de ahí, hermano, otra vez, si uno le va a hacer un exégesis de este pasaje, ¿verdad? Pues hay preguntas que preguntar. Dando a conocer el misterio. ¿Cuál misterio? ¿Qué significa este ministerio? De su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuándo se propusieron esto? La deidad. ¿Cuándo se propuso esto, verdad? Y luego dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Cuándo iban a ser los cumplimientos de los tiempos? De los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y aquí miramos nosotros ya la sabiduría de Dios, la omnisciencia de Dios. Noten que estamos hablando de años, hermanos, en cómo Dios viene a establecer todo. ¿Ustedes creen que Daniel capítulo 8 fue un accidente? Y me estoy refiriendo a Alejandro el Grande, porque es lo que habla. Puro lenguaje figurativo. Ahí no va a encontrar el nombre de Alejandro el Grande. Pero usted cree que eso no fue parte de Dios, del plan de Dios. Que todo el mundo viniera a hablar un solo lenguaje.
Había bastantes lenguajes, pero Alejandro el Grande, que conquistó todo el mundo, puso un solo lenguaje. Y de ahí viene, ¿qué? La traducción de la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿verdad? De la hebrea, ¿a qué? A la Septuaginta, para que todo el mundo conociera. ¿Ustedes creen que eso no fue plan de Dios? Solo que esto es lo que este versículo está hablando, el ministerio. Dios de una manera u otra, ¿verdad?, puso todos los medios para que así viniese a lograrse este plan de Él. Y claro, ¿verdad?, que hay cosas que la Biblia nos enseña, Deuteronomio 29, que nos enseña, ¿verdad? Y tenemos la conciencia, la mente suficiente para llegar a conclusiones, pero hay otras cosas que aún todavía no llegamos al punto de conocer bien, porque el Espíritu Santo aún todavía no nos ha dado esa capacidad, esa iluminación para poder entender los versículos. Pero ahí están. Todo está escrito. Y por lo tanto miramos nosotros que eso, ya cuando Jesucristo cumplió con todo este propósito de tomar el libro, de ejecutarlo, todo lo que se tenía que hacer, ahora ya empieza que el trabajo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ya no hay ninguna adición a lo que ya se cumplió, sino que ahora el Espíritu Santo, el propósito del Espíritu Santo es de iluminar nuestros ojos interiores para que entendamos lo que está escrito. ¿Que no es así? Para que vengamos a entender. No de esto de que se paran hombres y dicen, bueno, anoche tuve una revelación. Mentira. Mentira. Si acaso es todo lo contrario a lo que dice la palabra del Señor. Bueno, y sigue siendo Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 entonces. El 10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ahora, ¿de quién está hablando? De los redimidos, de la iglesia, de usted y yo. ¿Quién es el que tiene poder hoy en día sobre este mundo? Dice el apóstol Pablo. ¿Quién? El cristiano, hermanos. El cristiano. Pero hay que interpretar, ¿verdad? El cristiano, el que ha sido lavado con la sangre de Cristo Jesús, vamos a poner literalmente aquí, ¿verdad? El trono. Aquí está la luz reflejante, ¿verdad? Aquí a la diestra, voy a ponerlo de esta manera, ¿verdad? Porque ya se expuso. Este es Cristo, ¿verdad? Es lo que dice Hechos capítulo 2, del 27 al 33. Y claro, también Colosenses capítulo 3 y versículo 1. Ahí está Jesucristo, ¿verdad? Pero sentado con Cristo y reinando en el mundo, reinando, ¿verdad? O sea, aquí está el mundo. ¿Ok? Porque todavía no se ha destruido, como dice segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 10 al 12. Aquí está el mundo. Pero juntamente con Cristo, ¿quién está reinando? Efesios capítulo 3 y versículo 5, note lo que dice. Efesios capítulo 3, o es capítulo 2. Capítulo 2, perdón hermano, no era el 3. Capítulo 2, Efesios 2, 5. Y recuerde que el capítulo 12 está hablando de aquellos quienes han sido salvados, han sido redimidos. Dice, el 4 empieza, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con nosotros, o por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Ya sabemos el proceso. Dice, por gracia sois salvos. La palabra gracia, ¿verdad?, es favor de Dios. Es favor de Dios que nos ha dado enviando a su Hijo, porque sabemos que la gracia de Dios es ¿quién? Tito capítulo 2, versículo 1 adelante, es Cristo. Y juntamente
con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. La clave aquí es la palabra lugares celestiales. ¿A qué se refiere los lugares celestiales? Bueno, se refiere a la iglesia, porque la iglesia es un lugar celestial, pero también se refiere que estamos en comunión ¿con quién? Con Cristo. Estamos en comunión con Cristo, pero estamos en la iglesia, todavía no estamos en su presencia, estamos en la iglesia. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos juzgando al mundo. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo dice que quién es el que juzga este mundo? Somos nosotros los cristianos. 1 Corintios capítulo 5, en donde el apóstol Pablo aquí está hablando concerniente a que debemos de juzgar, pero dice así en el capítulo 5, ¿verdad? Que estamos juzgando dentro de la iglesia, juzgamos y conforme a la palabra de Dios, pero también en el mundo, también estamos juzgando conforme a la palabra de Dios. Y todo viene a regresar a lo que Dios nos ha dicho. Solo que nosotros, regresando a Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, somos sacerdotes, reyes y reinaremos sobre la tierra con Él. Ahora, si somos sacerdotes, ya entonces pasa a las obras que tenemos que hacer. ¿Qué obras tenemos que hacer como sacerdotes? Rápidamente porque se me acaba el tiempo, hermanos. Sacerdote. Hebreos capítulo 13 y versículo que del 15 en adelante, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Tenemos que ofrecer obras espirituales. Solo que ya es nuestro propósito. Y todo esto, otra vez, es figura del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermano, aquí está el lugar santísimo, el lugar santo. Aquí está el altar y aquí está el tabernáculo. ¿Quién entraba aquí una sola vez? El sumo sacerdote. Y aquí es en donde está Cristo. ¿Ok? Pero ¿quién hacía todo el trabajo lo demás? El candelabro, los panes de propiciación, ¿verdad? Aquí está el incensario. Se refiere a las oraciones, la participación del pan y la participación del Espíritu Santo, etcétera, todo. Todo esto. ¿Quiénes es los que hacen los sacrificios? Todo eso, el tabernáculo, que se refiere a la iglesia, y los sacerdotes, somos nosotros, los cristianos, que ahora hacemos todo este trabajo. Y eso es la figura de Hebreos capítulo 5 y versículo del 10 y el 11. Bueno, del 9 y 10. Tiempo, déjame terminar, hermanos. Pregunta o comentario. Y claro que sí, sabemos que la sangre, ¿verdad?, que Cristo derramó fue la que... Y luego ahí para 1 Corintios 6, 20, ¿verdad? Ya. La sangre de Cristo Jesús. Y vuelvo a repetir, ¿verdad? ¿Dónde tenemos envolvimiento con la sangre de Cristo Jesús? Es en las aguas del bautismo. Es bonito entender que lo que ahora se está enseñando, que entendemos que es espiritual. Sí. Al entrar a la iglesia y realmente entender lo que estamos haciendo, Sí. es bonito. Y por eso,
cuando hablamos de la sangre de Cristo Jesús y lo que hemos hecho y todo esto, hermano, está interpretando el libro. Por eso digo que es el esquema de salvación. Porque es lo que está interpretando el libro. Nos está diciendo que contenía el libro, que nadie era digno de poder tomarlo y cumplir con todo eso. Únicamente Cristo Jesús. Ya si uno no puede ver eso, ¿verdad? Pues entonces tiene los ojos cegados. ¿Alguien más? Mano Noldo. Y ya no es misterio, hermano, todos lo sabemos. Miren, hasta Satanás no lo sabía. Déjame enseñar un pasaje, 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Y Satanás fue un querubín que estuvo cerca de Dios, pero no te lo que dice 1 Corintios 2, empieza del 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, sino perecen. Bueno, déjeme volverse porque parece que lo macheteé todo, ¿verdad? Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Al príncipe, dice aquí, a los príncipes de este siglo. Juan capítulo 14 considera a Satanás príncipe de ¿qué? De la tierra. Y si lo hubiera conocido, no hubieran crucificado a Jesucristo. Solo que era un misterio bien ocultado, ¿verdad? Pero que se vino a manifestar en Cristo Jesús. Así es. Así es. Muy bien, el tiempo ya se me terminó, hermanos, y gracias por su atención. Vamos a continuar aún todavía, ¿verdad?, con el resto de los versículos en esta ocasión para la próxima semana. Señor le bendiga.